Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, 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 mis amados hermanos. Qué hermoso volvernos a encontrar para continuar conversando acerca de la palabra del Señor. Hemos estado platicando del regreso del amado y dentro de todo esto hemos estado hablando de la oración de la novia. ¿Cuál debe ser la oración de la novia? Creo que debemos de enseñar qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó respecto a la oración. Usted sabe que muchísima gente ora, todo el mundo ora, bueno, yo creo que hasta los ateos oran, no sé a quién, pero deben de pronunciar de vez en cuando una frase que a ellos les parezca mágica, ¿verdad? Pero no quiero hablar de ellos. Todo el mundo de alguna manera ora. Los fariseos oraban, los discípulos de Juan oraban y los discípulos del Señor le pidieron que les enseñara a orar, qué iban a hacer, a decir y cómo lo iban a hacer. Entonces el Señor, en Mateo capítulo 6, y es lo que hemos estado hablando, les dijo cómo hacerlo. Él empezó a decir que teníamos que referirnos a Dios como el Padre. Lo hemos conversado varias veces, ya no lo voy a mencionar más, aunque es seguro para ustedes. Pero cuando llegó al versículo 13 de capítulo 6 de Mateo, él dice la última petición que hay que hacer. De tal manera que a esta parte del tema del regreso del amado le voy a poner la última petición. La última petición. Es decir, es el último momento. Es un momento que debe ser aprovechado. Estoy en contacto, en comunión. Y entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Y entonces el Señor, en el versículo 13, nos narra que debemos de pedir, no nos metas en peirasmos, no nos metas en tentación, no nos metas en la prueba, no nos metas en la tribulación. Entonces eso lo hemos explicado, no voy a abundar más en esa explicación porque en los segmentos anteriores los hemos estado conversando mucho. Entonces, no nos metas en la tribulación y después líbranos de todo mal. Eso es lo que hemos estado conversando. Yo quisiera enseñarles a ustedes acá en los versículos conducentes. Le puse entonces la última petición de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Es la última. Ya después solo dice: porque tuyo es el reino, el dominio, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y amén, amén y amén. Ahí se terminó. Pero la última petición la vemos en este Nuevo Testamento que fue traducido del hebreo al español, y ahí usted ve MH du Tilet, ya, así lo denominan, Mateo 6:13, no nos dejes caer en tentación, ya explicamos eso, sino líbranos, y me llamó mucho esta versión porque dice líbranos de todo mal, de todo mal. Esto lo contextualizamos con 1 Tesalonicenses 5, toda clase de mal, dando a entender que existen muchos males. Y entonces después dice: porque tuya es la soberanía, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De aquí obtuvimos que en la última petición se refiere: líbranos de toda clase de mal, líbranos de todo esto. Líbranos de dichos malignos, de ojo maligno, frutos malignos, pensamientos malignos, tesoros malignos, generación maligna. Líbranos de siervos malignos, líbranos de espíritus malignos. Por eso escogí esa versión del hebreo al español, porque dice de todo mal. En cambio, las demás versiones dicen líbranos del mal. Otras dicen líbranos del maligno. Pero aquí dice de todo mal, dando a entender que la suma de todos estos 16 males hacen todo mal. Entonces, espíritus malignos, obras malignas, siglo maligno, día maligno, sospechas malignas, corazón maligno, conciencia maligna, jactancia maligna. Y ahí tiene usted en su pantalla los textos en donde están, por si usted lo quiere ir a revisar
a título personal, que por cierto se lo recomendaría. En verde, repito, está la pronunciación de las palabras de estas en griego, no como se escribe, porque el griego no se escribe así, ¿verdad? Pero cómo se pronuncia, en medio en español y en fucsia los versículos. Entonces, hemos explicado ya dichos malignos, ojos malignos, frutos malignos, y ahora nos corresponde entrar en pensamientos malignos. Ok. Entonces, voy a mostrarle todavía algunas otras cositas más acá y luego nos quedamos conversando cómo hacemos. Líbranos de todo pensamiento maligno. Recuérdense que cada vez que estamos hablando de cada una de estas cosas malignas, ojo maligno, rema maligno, de todos esos remaponeros, estamos hablando, líbrame de que yo tenga ojo maligno y líbrame cuando otros tengan ojo maligno contra mí. Que ya dijimos que es la envidia, ¿va? Líbrame de no ser envidioso y líbrame cuando me envidien. Entonces esa oración, que es la última petición, imagínese usted, qué tremendo, ¿va? Porque digamos ahora yo veo, con todo respeto lo digo, yo veo que muchos hermanos han dado en orar en las redes y entonces algunos se adhieren y empiezan a orar. Y mándenos su petición y vamos a orar por usted. Está bien, va, gloria a Dios, está bien. Si así se los puso el Señor, yo solo le quiero decir que Dios, el Señor Padre bendito, nos envió a su Hijo para que nos enseñara. Y todos los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y entonces Él puso una especie de, llamémosle así, de protocolo de oración. Cuando ustedes oren, hagan esto, digan esto, tienen que tener esta condición y empieza a decir todas las situaciones que pues no las hemos explicado completamente el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como para hacer un libro de este grueso, porque hay un montón de cosas ahí impresionantes. Y yo insisto en que es la oración más linda que pudo haberse. La enseñó el Señor Jesús, ¿cómo no va a ser la más linda de las oraciones? Lo que pasa que a nosotros la enseñaron, por lo menos a mí me la enseñaron desde pequeñito, desde que tenía quizá unos 8 años de edad. Ya existía la oración del Padre Nuestro, por si algún mal pensado tiene, ¿verdad? Por si alguno tiene pensamientos malignos. Y me la enseñaron como forma de castigo. Yo tenía que decirla, pero era un castigo. Cuando este es un deleite, pero es un deleite cuando uno la entiende, la comprende. Entonces, todos los hermanos que estaban orando, enhorabuena, síganlo haciendo bajo los protocolos que Dios puso que debíamos de orar, y uno de ellos es que la última petición de todas es líbranos del mal, líbranos del oponeros, no oponernos a usted, sino que líbranos de aquella cosa que en griego se dice poneros, que es lo peor de lo peor, lo malo, lo maligno. Dentro de eso ya explicamos, como le repito, 3 cosas, y ahora el Señor nos conduce a que oremos para que nuestros pensamientos también sean guardados y que la gente que piensa mal respecto a nosotros, que el Señor sea un escudo alrededor de nosotros. Eso deberíamos estar orando, y por eso dijimos que parte de esa oración es: no nos dejes que nos metan en la gran tribulación que se aproxima, porque se aproxima. Este es solo un preámbulo, esto es un preludio de todas las cosas que se van a dar. Ahora miremos esto, pues, pensamientos malignos. El Señor dice acá, Mateo capítulo 9, versículo 4, Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Este es el versículo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí la palabra sería: ¿por qué pensáis? El griego ahí creo que es entumesis, y mal poneros, ¿verdad? ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué pensamientos malignos en vuestros corazones? Ahora recuérdese que el Señor, cuando habló de esto, voy a conversar un poquito con usted antes de decirle el otro versículo. Recuérdese que cuando al Señor le hablaron de que sus discípulos no se estaban lavando las manos para comer, entonces Él les dijo
que no era lo que contaminaba al hombre lo que entraba por la boca. Y les dijo por qué. Pero él estaba hablando desde luego desde la perspectiva física, ¿verdad? Pero después se fue a la perspectiva espiritual y les dijo, miren, no hay que confundir lo uno con lo otro. Claro que les va a servir que ustedes se laven las manos y van a tener una solvencia en cuanto a la comida que están comiendo, no les va a hacer mal, ¿verdad? Se van a librar del COVID-19 si usted quiere, ¿va? Está bien. Pero realmente lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Porque del corazón, les dice, salen, y empieza a decirle todo lo que sale, los adulterios, fornicaciones, hechicerías, pero dice, salen los pensamientos poneros, los pensamientos malignos salen del corazón. Entonces hay que ministrar el corazón, ¿verdad? Entonces aquí él les está diciendo, ¿por qué piensan mal ustedes en sus corazones? ¿Cuál es el problema? Que les voy a explicar. Ustedes tienen que orar para que su corazón no tenga malos pensamientos. Que no los tenga. Ahora, ¿cuáles son los malos pensamientos? Pues nosotros podemos superficialmente detectar algunos, ¿verdad? Nosotros podemos decir, si yo he pensado mal de tal cosa, yo le he deseado mal a fulano de tal. Pero lo que la Biblia dice, lo vamos a ver. Ok, miremos ahora el otro versículo que le prometí. Dice Santiago capítulo 2, versículo 4. No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos. No, vamos a ver. No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Otra vez aquí aparece la palabra poneros y la palabra pensamientos. A ver, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pero ahora ya está diciendo, ustedes se han convertido en jueces, y está bien porque nosotros tenemos que juzgar, según dice la Biblia, que nosotros vamos a juzgar en el siglo venidero incluso a los ángeles, y Pablo corrige a sus discípulos y dice, no pueden ustedes entonces juzgar las cosas más simples de la vida. ¿Qué les pasa? En otras palabras, ¿verdad? Entonces, pero para juzgar no podemos tener malos pensamientos. No podemos tener pensamientos poneros, malignos. Aquí yo quisiera parar y decirle un par de cosas. Mire pues, yo siempre he creído y lo predico, lo enseño, que la Biblia es un matrimonio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo creo que no es bueno que el Nuevo Testamento esté solo. Yo creo que no es bueno que el Antiguo Testamento esté solo. El Señor, parafraseando aquella frase tan hermosa cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Yo diría que no es bueno que el Antiguo Testamento esté solo. Le voy a hacer un Nuevo Testamento para que se complementen. Una ayuda, un complemento. Porque eso fue lo que el Señor dijo en el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer un complemento. Entonces, cuando vamos a la Biblia, no es bueno que estén solo los 39 libros del Antiguo Testamento. No es bueno. Le voy a hacer el complemento. Y entonces aquí a veces nos metemos en problemas porque hay gente que, mire pues, que ama la Biblia, ama leer la Biblia, pero se basa solo en el Nuevo Testamento. Casi pone la vida del Señor Jesucristo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como historia. Y el libro de los Hechos como pues los Hechos de los Apóstoles, que relata 33 años de cosas que pasaron. Pero francamente, donde yo me voy a basar, dicen ellos, es en Romanos. En Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, etcétera, y se dejan ir, ¿verdad? Eso, incluso le piden a la gente que cuando la gente quiera demostrar una verdad, le hablen solo del Nuevo Testamento, solo de las epístolas. Dígame en el Nuevo Testamento dónde está esa doctrina. Dígame dónde está. Hermano,
es un matrimonio entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Incluso para el ministerio pastoral, en el Nuevo Testamento no aparecen todas las funciones que desarrolla un pastor. Eso es, si no han ido a ver en el Antiguo Testamento las funciones que están descritas ahí en ese casamiento, se inventaron las funciones de un pastor. Que la mente humana se les inventó. Pero si vamos a la Biblia, en la Biblia dice exactamente, claro que hay algunas cosas en el Nuevo Testamento que hacen los pastores. Recuerden que la palabra pastor en griego es poimen. Y bueno, no me voy a meter en ese lío. Ya me estoy saliendo y quiero circunscribirme a esto. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ahora, ¿cómo voy a averiguar yo cuáles son los malos pensamientos si en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no los describe? Solo hay 3 veces que habla de malos pensamientos. Una es en donde dice que del corazón salen los malos pensamientos. La otra es la que le acabo de describir acá, vamos a ver en Mateo 9:4. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? La otra sería en Santiago capítulo 2, versículo, por haber sido jueces con malos pensamientos. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento te dice cuáles son. Entonces, como ya entendimos que es un casamiento entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, tenemos que contextualizarlo. Es más, si no me cree, le voy a hacer una invitación para que usted lo investigue. Mire, esto se le va a hacer más fácil investigarlo si lo hace usted con la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas tiene una gracia muy interesante. Bueno, tiene muchas gracias, ¿verdad? Pero solo por ser Biblia de la traducción ya es linda. Pero como hay muchas traducciones, entonces estoy diciendo que esta tiene esa gracia sobre las demás. Y es que cada vez que en el Nuevo Testamento ellos describen algo que está en el Antiguo, lo hacen con letras mayúsculas. Se lo voy a comprobar acá, así rapidito. Mire, me estoy saliendo del tema, pero usted perdóneme, pero a usted le conviene. Se lo voy a comprobar. Vamos a ver, vamos a poner cualquier versículo desde el libro de Mateo en la Biblia de las Américas. Entonces, ahí está la Biblia de las Américas. Usted puede leer todo lo que dice ahí, todo eso aparece. Y de repente, mire lo que pasa aquí. Mateo 1:23. Lo pone con letras grandes, con letras mayúsculas. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabe por qué lo pusieron en letras grandes? Porque eso aparece en el Antiguo Testamento, es una profecía del Antiguo Testamento. Entonces la gente que dice, no, a mí hábleme solo del Nuevo Testamento, está obviando que la Biblia está llena, los 4 evangelios tienen cientos de versículos que están, o muchos versículos que están íntimamente ligados con el Antiguo Testamento. Mire, aquí le pongo otro. Mire, Mateo 2:6. Y tú, Belén, tierra de Judá, eso aparece en Miqueas capítulo 5, versículo 2, Antiguo Testamento. Si seguimos hablando acá, mire, dice el Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo, letras mayúsculas, porque aparece en el Antiguo Testamento. Ok, dejémoslo hasta ahí, por favor, porque si no vamos a perder demasiado tiempo y sigamos conversando. Entonces, el Antiguo Testamento está metido en el Nuevo y el Nuevo en el Antiguo. Yo le quiero pedir que usted no deseche esa gran bendición. No la deseche. Porque algunos incluso hermanos tienen por Biblia un Nuevo Testamento, solo con los 27 libros. Yo sé que han hecho una obra muy linda, por ejemplo, el movimiento de los Gedeones. Regalan unos Nuevos Testamentos de ese tamaño, solo con el Nuevo Testamento. Y yo sé que ellos lo que están haciendo es porque están evangelizando, pero no es para que nos quedemos con ello. Son 66 libros. ¡Aleluya! Bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Mire, pues, ya me fui del tema.
pero ahorita me regreso, no hay problema. Entonces, ¿cómo hago yo para averiguar cuáles son los malos pensamientos de lo que estoy hablando en Mateo capítulo 6, verso 13? Líbrame del mal, líbrame de todo lo poneros, líbrame. Y dentro de eso, líbrame de los malos pensamientos. Ok, me voy al Antiguo Testamento. Mire en Deuteronomio capítulo 15, versículo 9. Mire cómo dice acá. Guárdate que no haya en tu corazón, recuérdese que del corazón salen los pensamientos, ¿verdad? Guárdate que no haya en tu corazón pensamiento de Belial, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno. Esto ya lo explicamos hace 2 programas. ¿Cuál es el ojo maligno? Y ahora estamos hablando del pensamiento maligno, que es el pensamiento de Belial. Deuteronomio 15:9, esta versión NRBP. ¿Por qué puse esa versión? Porque otras versiones no lo ponen de esa manera, ponen pensamiento indigno. Pero la palabra hebrea es pensamiento de Belial. Y Belial, dentro de sus traducciones, quiere decir indigno también, pero todos localizamos a Belial con el enemigo, con el diablo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice Corintios. Entonces, todos lo localizamos. Entonces, el pensamiento maligno es el pensamiento de Belial. Ok, entonces mire, pues aquí vamos a empezar. Vamos a ver, dice... Y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te imputará pecado. Ay, Padre Santo, en serio. Entonces déjeme contarle así brevemente, porque podríamos irnos a los versículos conducentes anteriores en Deuteronomio, pero me va a tardar mucho, así que solo créame, léalos en casa. Aquí lo que pasaba era que cada 7 años había que hacer un tiempo de remisión. Ese tiempo de remisión quería decir tiempo de perdón de deudas. Entonces, cuando alguien estaba muy necesitado y se venía acercando el año de la remisión y se acercaba a alguien que estaba quebrado, no un aprovechado, un menesteroso. Usted sabe que menesteroso es el necesitado dentro de los necesitados. Entonces llegaba con alguien y le decía, mira hermano, mira estoy en la calle y necesito dinero. Fíjate que mi familia está ahí metida en el hospital, todo les dio ese problema y yo necesito, no tengo cómo pagarlo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces el que tenía el dinero pensaba, ¿y cómo me lo vas a pagar? Yo te lo pago como sea, hombre. Yo miro que ahí tengo mi par de vacas y las voy a vender. Algo voy a hacer, pero te lo voy a pagar. Bueno, perfecto. Pero entonces él se recordaba, sí, pero hoy es el año 6º. El próximo año es el año de remisión. Si este bandido no me paga, el próximo año se lo tengo que perdonar. Ese era un pensamiento de Belial. Ese era el pensamiento de, sí, este está necesitado, pero yo le voy a prestar, pero el próximo año se lo voy a tener que perdonar por ley. Entonces, esa forma de planificación para no ayudar al hermano es un pensamiento de Belial. Yo creo que nosotros debemos de evaluar, porque también entendemos que hay un montón de gente aprovechada, mentirosa, que en el pasado, ¿verdad usted? Cuando todavía se podía llegar presencialmente a las iglesias, no a una iglesia, a todas las iglesias, llegaba gente diciendo que los habían deportado de los Estados Unidos y que no tenían cómo pagar su pasaje para ir a su pueblo, ya sea de aquí a Guatemala o continuar su viaje a cualquier país de Centroamérica, que por favor, y eran gente profesional en eso, ¿verdad? Que hasta llevaba la receta toda vieja del Hospital General y que no tenía para comprar la medicina y que lo tenía. Bueno, entonces uno tiene que evaluar,
pero por eso también tiene que discernir. Pues si es un hermano de la iglesia, sobre todo, que la Biblia dice que hay que ayudar primero a los de casa, entre paréntesis, eso dice la Biblia. Es un hermano que tú conoces, que está, y le vas a negar la ayuda, teniendo. Ese es un pensamiento malo, es un pensamiento maligno, es un pensamiento de Belial. Entonces aquí, cuando estás orando, porque podemos decir cualquier cosa en la oración, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, que no me vaya a dar el COVID. Está bueno, óralo y pídelo al Señor. Pero, Señor, por favor, no permitas que mi corazón sea tan mezquino, tan duro, que cuando el hermano necesitado tenga la necesidad y yo tenga, no le dé. ¿Quién ora así? Aún con los alimentos, Padre, en el nombre de Jesús bendice los alimentos y provéele a los que no tienen. Amén, que les provea a los que no tienen, porque de Él viene la provisión. Pero ¿por qué no también, Señor, y ayúdame a mí para proveerle a los que te tengo cerca? ¿Va? Ayúdame a formar parte de esa gran bendición. Señor, ayúdame a no tener un corazón mezquino. Ese tipo de oración es la que te va a librar de la gran tribulación. Sí, Señor. Definitivamente. Bueno, pero de aquí puedo saltar a otra cosa. Y yo hice más o menos, hice un medio esquemita aquí que se lo quiero plantear. Si lo vemos ahí en la pantalla. Mire pues, digamos aquí podemos ver, líbranos de todo mal. Aquí dice, líbranos de todo mal. Esa es la última petición, ¿verdad? Entonces yo aquí ya se lo puse, líbranos de todo poneros. Ok, estos son los que hasta ahorita he explicado. Líbrame de todo remaponeros, que serían los dichos malignos, que esos están en verde en la parte de abajo. Líbranos de todo oftalmus poneros, que abajo dice ojo maligno. Líbrame de todo carpos poneros, de todo fruto maligno. Esos tres ya los expliqué. Y líbrame de todo entumesis poneros, ese es el que estoy explicando ahorita. Entonces, líbrame de todo pensamiento maligno. Entonces, nos fuimos al Antiguo Testamento y empezamos y vimos aquí a pensamientos de Belial. Entonces, los pensamientos malignos, los pensamientos de Belial, definitivamente son las formas de pensar que tiene Belial. Líbrame de pensar como Belial. Entonces en el siguiente yo le puse aquí formas de pensar Belial. Solo así le puse Belial, indignas. Entonces líbrame de las formas de pensar como piensa Belial. Ok, ¿cómo piensa Belial? ¿Cómo piensa Belial? Como piense Belial va a ser un pensamiento maligno. Lo que nosotros tenemos que, hermano, porque ¿quién conoce sus pensamientos? Solo Dios. Dios es el que conoce todos los pensamientos. Usted puede estar en la iglesia, incluso cantando y alabando al Señor, pero aquí adentro, solo Dios ese es el que conoce, y usted también conoce qué es lo que está pensando. Yo soy el que conozco lo que pienso. Mientras usted está oyendo este mensaje o viéndolo, usted sabe qué es lo que está pensando, y Dios. Y la palabra, gloria a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia, pero ese es Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Por eso es tan importante la palabra de Dios, hermano. Es importantísima. Bendito sea el nombre del Señor, que nos permite poderla predicar, porque entonces se disciernen los pensamientos, y aquel que incluso tenía sus pensamientos un poco turbios para él mismo, cuando le llega la palabra dice, eso es lo que a mí me está pasando, Padre, ayúdame. Eso es parte de lo que hace la palabra. Es que de veras, la palabra de Dios es unos regalos más exquisitos que nos han dado. No es el más exquisito, es uno, porque igualmente exquisito es el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la revelación, los dones del Espíritu. No, mire, la verdad. Perdone que se lo diga de esta manera tan coloquial. Cuando llegamos a Cristo, nos rayamos. Nos dieron de lo mejor de lo mejor. Así estamos.
Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo con todo mi corazón. Yo sí lo creo con todo mi corazón. Y tengo muchísimos años, décadas, de estarlo creyendo con todo mi corazón. Y pues voy por el Señor en su misericordia, voy siendo perfeccionado por su Espíritu. Eso quiere decir que si voy siendo perfeccionado, quiere decir que no soy perfecto y que tengo muchas cosas que me hacen falta, pero ¿qué van? El Señor me va ayudando. Y la alegría se va fortaleciendo en mi corazón, aún en las épocas de crisis. Aún en las épocas de crisis. Dios es bueno. Bueno, pues sigamos acá. Entonces, ahora, ¿qué cosa tenemos que detectar en nuestra mente, verdad usted? ¿No será que estoy pensando pensamientos belialísticos? Miremos cómo piensa Belial. Pero para eso, fíjese, güey, le voy a poner versículos en español que cuando usted los investigue en hebreo, efectivamente ahí dice la palabra Belial. Algunas versiones ponen otra forma de traducción, pero la palabra es Belial. Estos serían pensamientos malignos. Contra esos tenemos que batallar. Miremoslos pues. Deuteronomio capítulo 13, versículo 14. De en medio de ti han salido hombres hijos de Belial, que seducen a los habitantes de la ciudad proponiéndoles: vayamos y demos culto a otros dioses, a los que no conocéis. Vaya, Señor, ¿y ahora qué hacemos, Padre? No sé si a usted le parece, si conoce, pero yo le voy a poner ejemplos porque en primer lugar no me los puedo callar, porque algo hay que decir al respecto de las cosas que le voy a contar a continuación. Hace algún tiempo, 3 religiones, llamadas religiones monoteístas, llamadas así, dentro de las cuales está la cristiana, así la llaman, y ponen de representativa a una religión imperial que tal vez no tiene mucho que identificarse con Cristo, pero así le llaman, y religión cristiana, la musulmana y la judía, que son las 3 religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, supuestamente, dijeron que iban a construir un edificio que iba a costar creo que $50 millones, con 3 templos, para que todos pudieran llegar, cristianos, musulmanes y judíos, a ese lugar, pero iban, aparte de que se podían juntar en sus respectivos templos cada uno, iban a tener un santuario general para reunirse todos y entonces ahí poder adorar todos juntos. Ok, eso se llama ecumenismo, ¿va usted? Pero eso no es raro, es un poco complicado, pero no es raro. Lo que a mí me pareció tan impresionante, hermano, y dije, ¿cómo es posible? Es que un canal de televisión cristiano apoyara eso. Pero qué bueno, porque es la paz, la madurez, la armonía, la concordia. Y entonces es como que le estuvieran diciendo a la gente, vamos, les proponen, vayamos y demos culto a otros dioses, a los que ustedes no conocen. Hay que ser amplio. Eso es lo que están diciendo, es un pensamiento de Belial. Líbrame de ese pensamiento, Señor, por favor, que nunca vaya a caer un pensamiento maligno por llevarme la de open mind, por llevarme la de mente abierta, por llevarme la de que soy una persona educada, que mi acervo cultural y tal, y solo por demostrar eso, proponer una situación de esa naturaleza. Hermano, Dios es un Dios celoso. Así dice la Biblia. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es.
Y cuando se identifica, dice: yo soy Jehová, tu Dios, celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen sobre la tercera y cuarta generación de sus descendientes. Vaya pues. Y más adelante en el Nuevo Testamento, porque lo que le dije está en el Antiguo Testamento, pero como ya dijimos que es un matrimonio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento viene y dice el Señor por medio de Santiago: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente para sí? Entonces, ¿qué? Ahora yo me voy a poner a decir que todos los caminos lo llevan a Dios. Lo siento mucho, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No me van a venir ahora con que, no, pero los de Alá sí son buena gente, fíjese usted que no son tan malos, y también los judíos, que no de él viene el Salvador. Sí, pero la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran esos judíos? Pero a todos los que le recibieron, sean judíos, gentiles, lo que sea, les dio potestad, derecho, exousia, autoridad de poderse llamar hijos de Dios, o de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, como si Jesús mismo dijo: yo soy el camino, Él no dijo: yo soy un camino. Y ahora estos proponentes de Belial dicen que hay muchos caminos. Entonces, ¿quién es mentiroso? Pues estos últimos tienen pensamientos de Belial que están íntimamente ligados con el pensamiento humanista. Líbrame de esos pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús, por favor. Claro que los que no están de acuerdo, no, lo que pasa es que ese es un legalista fundamentalista, dinosaurio del evangelio, lo que usted quiera. Pero Jesús dijo que Él era el camino. Y después está escrito: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y no hay otra forma. Y el Señor dijo también: nadie llega al Padre si no es por mí. Ni siquiera es por una religión. Ni siquiera es por una religión. Es por una persona que se llama Jesús. Es el Mesías, es el ungido, es el Cristo. Vino a la tierra hace aproximadamente 2000 años. Estuvo sobre la faz de la tierra. Esa bendita persona murió crucificado, bajó a la tumba, bajó a los infiernos, resucitó, ascendió a la diestra de la majestad. Vive, Él vive, Él vive. Entonces, un pensamiento maligno ya podría ser un pensamiento humanista que dice: no, hombre, ¿por qué no vamos a estar peleando? Las guerras siempre han venido por las religiones. Mentira, las guerras no han venido por las religiones. Las religiones han sido utilizadas, pero las guerras siempre han venido por causa de la envidia y han sido por causa, eso lo dice la Biblia. Eso dice la Biblia, que ¿por qué hay guerra entre vosotros? Codiciáis y no tenéis, pedís y no recibís. Pero entonces ahí dice por qué hay guerras. Y no solo eso, hay guerras por la cuestión puramente económica. Mire, hermano, por eso han sido las guerras. ¿Por qué invadieron Irak? ¿Usted cree que era porque habían armas masivas? Ya se descubrió que no. ¿Por qué? Porque Irak decidió que iba a pagar el petróleo en euros. Y entonces iba a quitar el patrón dólar, petrodólares. Entonces, en una guerra, mataron al hombre lo ahorcaron. Y ahí se sigan pagando en dólares, pues. Es por dinero. Por eso vienen las guerras. Claro que utilizan en las religiones, pero no es de ahí, el origen no es ahí. Bueno, sigamos pues, hombre, porque ya me tardé demasiado, hombre. Padre Santo. Creo que me va a llevar tal vez 2 segmentos para poder explicar esto, porque es importante los pensamientos poneros, los pensamientos malignos. Entonces miremos otro rápido. Ay, esto está serio, muy serio. Padre Santo, bendito Señor de la gloria, ¿qué hacemos, hombre? Jueces 19:22. Estaban alegres sus corazones cuando unos hombres de la ciudad, hijos de Belial, recuérdense, Belial, maligno,
Pensamientos malignos. Esa es la forma de pensar de Belial y de sus hijos. Rodearon la casa, golpeando en la puerta y diciendo al hombre anciano, dueño de la casa, entréganos al hombre que ha venido a tu casa para que lo conozcamos. Eso dice la BDN. Pero cuando usted mira otras versiones, no dice para que lo conozcamos, dice para que tengamos relaciones sexuales. Es más, voy a ver si lo encontramos aquí alguna versión rápidamente. Jueces 19:22, vamos a ver. Jueces 19:22. Y ahora vamos a ver diferente. Mire la Biblia de las Américas. Saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. La Biblia textual para que lo conozcamos. Porque para ponerlo más poético y no tan crudo a usted. Muchos ponen conozcamos, pero ya vio que las Américas decía para que tengamos relaciones. Mire, esta es una Biblia en portugués para que abusemos de él, dice. Vamos a ver, mire cómo dice la Biblia al día. Saca al hombre, mire pues, ¿quiénes entraron? Los hombres perversos, hombres de Belial, de la ciudad rodearon, golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa, saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Bueno, regresemos y platiquemos. Pensamiento de Belial. Relaciones sexuales violentas, pero en este caso, del mismo género, del mismo sexo. Vamos a ver, este lunes que pasó, la gran noticia, primer país de Centroamérica que legaliza el matrimonio igualitario. Y a las 12 de la noche estaban esperando una pareja de lesbianas para casarse, jovencitas. Y ahí están, bueno, una era jovencita, la otra no tanto. Ahí están, esperando que se llegara el momento, porque entonces ya era legal. Legalizado por los hombres, desde luego, ¿verdad? Legalizado por Belial. Y ahí, la gran bulla, una gran fiesta. Sí, yo platiqué con el pastor que tenemos en Costa Rica. El hermano dice, me siento indignado, me dice, y mucha gente está indignada porque esto, mire la fiesta, y se llenaron la boca de decir el premio, como que se hubieran tocado el cielo con las manos. Hermanos, ese es un pensamiento de Belial, según Jueces capítulo 19, versículo 22. Si ellos lo quieren hacer, pues a mí qué me importa. Que cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. El problema es que lo legalicen, porque entonces meten al Estado y a ese país en una iniquidad tremenda. Pero dejemos eso por un lado. El asunto es el siguiente. Entre paréntesis, ¿por qué lo quieren legalizar? Bueno, si ya vivían así, si ya viven así, miles, millones de personas, hombre con hombre y mujer con mujer. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Dice que se encendieron en su lujuria hombres con hombres y mujeres con mujeres, y que abandonaron el uso natural de la mujer para avergonzarse mutuamente de esa manera, y por lo tanto Dios los entregó a una mente perversa para que hicieran cosas que no convienen. Entonces, son tan open mind. Por eso el pensamiento maligno es ese tipo de pensamiento. Bueno, lo que le quería contar es lo siguiente. Entonces me dice el pastor de iglesias aquí, y me empezó a decir las denominaciones, yo no las voy a repetir acá. Me dan ganas, pero no. Y me mencionó apoyando esa cosa. Entonces, y esto que pasó en Jueces 19 era dentro del pueblo de Dios. Pensamiento de Belial, pensamientos homosexuales. Líbranos de pensamientos homosexuales. ¿Usted cree que a la iglesia en donde nosotros pastoreamos, muchos pastores, usted cree que no llega gente así? Y nosotros no es que los estemos desechando, ni señalando, ni acusando, porque nosotros les decimos, eso no es normal. Dios te quiere liberar, Dios te quiere libertar de eso. Tienes una condición de esa naturaleza, yo no soy quien para juzgarte ni condenarte,
pero sí soy quien para decirte que Dios tiene una oportunidad para tu vida, para que no sigas en ese camino, para que seas normal. Me está diciendo normal. Pues todo lo que no es normal es anormal. Digo yo, pues. Entonces, yo creo que hay mucha gente que no está orando así. Yo creo que hay mucha gente que no está orando así. Yo conozco ministros que han confrontado a algunos, y incluso algunos padres dicen, mire hermano, hermana, su hijo le miro tendencias, fíjese que sus manerismos y todo, y se enojan, se van de la iglesia, y a los años el hijo está viviendo con otro, su compañero, sexualmente. ¿Por qué? Porque nunca hicieron la última petición del Padre Nuestro. Líbranos de todo mal. Líbranos de pensamientos malignos. Líbranos de pensamientos de Belial. Vamos a seguir. Ese Belial es un infeliz usted. Pero los pensamientos van permeando la mente de mucha gente. Y los van tomando. Mire, ya hace algún tiempo yo le explicaba a la iglesia, y lo he mencionado de cuando en cuando, lo vuelvo a mencionar para que tampoco se vaya perdiendo eso, y no porque se dijo, ya se predicó y ya todos lo asimilaron. No, hay una cosa que se llama ventana de Overton. Los estudiosos de la sociología, de lo humano, ellos dicen que la ventana de Overton es más poderosa que un lavado de mente. Imagínense cómo será eso, que le laven la mente a alguien, que le laven el cerebro. Y dicen que la ventana de Overton es más poderosa y más peligrosa, y no lo hacen de una manera individual, sino que lo hacen colectiva. Y dentro de las cosas es que empiezan a lanzar pensamientos. Yo le he explicado eso, y hay un tema, si quiere, lo puede abordar ahí en la página, debe estar. Le puede buscar quizá como la ventana de Overton, con B pequeña. Entonces, o si no, lo puede buscar también en las redes. Usted puede buscar eso, el ventana de Overton, y lo empieza a investigar. Es para irle cambiando la manera de pensar a la gente, pero cambiar la manera de pensar y agarrar la manera de pensar de quién. La ventana de Overton es, por decirlo así, la antítesis del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, pero ¿hacia dónde? Hacia lo que Dios piensa, porque Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces el arrepentimiento es que yo dejo de pensar como yo pienso, ahí me arrepentí, y tomo como Dios piensa, poco a poco, porque si mi mente no va a agarrar todo lo que Dios piensa, ¿va? Nunca, en toda la eternidad. Pero poco a poco, entonces todos los días yo me tengo que arrepentir, todos los días tengo que cambiar de manera de pensar, todos los días tengo que ir asimilando un mal pensamiento de Dios. Eso es importante. Wow. Ay, perdónenme, pero es que me emociono a veces hoy. La ventana de Overton entonces es la antítesis del espíritu de arrepentimiento, porque le cambia la mente a la gente, pero ¿qué pensamientos agarra? Imagínese usted que el ejemplo que se pone de la ventana de Overton es el canibalismo, para que al final de cuentas se llegue a legalizar. Imagínese usted que la gente de un partido político de los Estados Unidos está acusada de tener actividad con una mujer satanista que dicen que es una artista y que a veces presenta pasteles de cuerpos humanos, es decir, es un pastel, pero es una figura de un cuerpo humano de un asesinado para que se lo coman. Ventana de Overton, para empezar a cambiarle la mentalidad, la manera de pensar, que se les quite el asco. Y un día se van a comer a un muerto, qué cosa más terrible. Líbrame de pensamientos malignos, Señor. Bueno, leamos otro versículo, solo me quedan 45 segundos para finalizar el partido, pero vamos a ver. Los hijos de Elí,
eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Jehová. Vaya, aquí con esto termino. Déjeme conversar dos cositas de estos bandidazos de los hijos de Eli. ¿Qué era lo que ellos pensaban? ¿Cuál era su forma de pensar? Número 1, las mujeres de la milicia sagrada se convertían en sus concubinas, no concubinas, en sus rameras. Porque si fueran concubinas, entonces ya tenían una vinculación que les obligaba. Solo se acostaban con ellas y las dejaban, y eso hacían. Esa era una forma de pensar. Pero la otra forma de pensar por la que el Señor los quería matar era porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Entonces, un pensamiento maligno es menospreciar las ofrendas del Señor. Ustedes deben tener mucho cuidado en cuanto a esa temática, sobre todo en este tiempo, porque una de las cosas que más ataca el enemigo, el maligno, es el tema del asunto de diezmos y ofrendas. Ese es uno de los cosas. Usted saca, nosotros vamos a decir, sacamos un tema, vamos a hablar de diezmos y ofrendas en la próxima, y hermano, empieza a entrar cualquier cantidad de gente a oírlo para poder maldecir, atacar y todo, porque es un pensamiento maligno. Porque la ofrenda tiene que estar íntimamente ligada a una grandísima realidad, preciosa realidad, que es la fe. Por la fe Abel ofrendó. Entonces, una persona que no tiene fe, ¿cómo va a poder hablar de la ofrenda o del diezmo? ¿Cómo va a poder? Bueno, sí, habla como que su lengua de trapo, pero no tiene sustancia. Podrá argumentar lo que quiera, un argumento humano, pero es un pensamiento de Belial. Entonces, la última petición del Padre Nuestro, la última, el líbranos de todo mal. Entonces, por eso lo que llevamos hasta ahorita sería, si me permiten la pantalla antes de que oremos, líbranos de todo rema poneros, dicho maligno, todo oftalmos poneros, ojo maligno, de todo carpos poneros, fruto maligno, y de todo entumesis poneros, pensamientos malignos. Este tema no lo hemos terminado. Este tema tenemos que continuar porque hay otras formas de pensar a la manera de Belial que debemos de extirparla de nuestro corazón. ¿Y por qué digo de nuestro corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por ese tiempo que nos permites conversar de tu palabra. Yo, Señor, estoy invocando tu misma palabra que dice que sale de tu corazón, de tu mente y de tu boca, de tu presencia, y llega hasta aquí a la tierra y no regresa vacía. Señor, por favor, haz que tu palabra haga la obra para la cual la enviaste sobre la tierra en este momento y transforme nuestros corazones y permite que mientras nosotros predicamos tu palabra, milagros, prodigios y maravillas sean hechas con tu brazo extendido a favor de nosotros y de los necesitados. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Nos declaramos esos necesitados también para que tú nos ayudes. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga y seguiremos platicando. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.